firmemente en que tú guardas nuestras vidas y nos libras del mal. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria. Amén y amén. Bien, puede ocupar su lugar. Damos gracias a Dios. Qué bueno que usted está aquí. Hace unos días, yo creo, no sé cuánto tiempo, escuchaba en la radio un poco del testimonio de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un científico, un médico que estuvo en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, siendo judío, estuvo en los campos de concentración de los nazis. Y este hombre, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, de la pérdida, de ver morir a su familia, de ver cómo eran llevados a los hornos de fuego, a los hornos ahí en los campos de concentración nazi, cómo mataban a los judíos, y él ver y padecer ese dolor, padecer esa persecución, esa prisión por la que vivió por muchos años, logró sobrevivir a ese holocausto terrible que ha marcado la historia de la humanidad. Y a pesar de haber vivido todo lo que vivió, él se dio a la tarea de estudiar, de ver el comportamiento humano, y sobre todo de tomar la decisión de ser feliz en medio de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento. Y entonces se dio a la tarea de investigar y escribir y documentar para qué era lo que a un hombre podría hacerle feliz. Y llega a una conclusión. La verdad, su trabajo es muy extenso, muy grande, pero yo escuchaba este testimonio de lo que él resume, y resume que la felicidad de un ser humano está o radica en tres cosas. La primera es el amor, la segunda es el trabajo, y la tercera es el dolor. Y pareciera que el dolor no tiene nada que ver con la felicidad, pero la manera en cómo él le explica es interesante, y a mí me pareció interesante como punto de introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque él dice que la felicidad no está fuera de nosotros, la felicidad no está externa a nosotros, sino que la felicidad está dentro de nosotros. Y entonces él concluye que estas tres actitudes, porque ni siquiera son sentimientos, sino que estas tres actitudes que uno pudiera tener ante la vida y ante las circunstancias son los que le permiten al hombre alcanzar la felicidad que busca. La primera, dije, es el amor. Y él escribe y él explica que el amor que uno tiene le hace, primero, entender que hay un ser superior, que es Dios, que puede tener el control de todas las cosas, y que en medio de nuestras circunstancias más adversas Él quiere mostrar su amor para con nosotros. Y entonces el amor que Él tiene para con nosotros debe ser de llenar nuestras vidas a manera de que nosotros ya no pensemos en nosotros mismos, sino que pensemos en los demás, en la necesidad de los demás. Cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos y pensamos que el amor depende para nosotros, para nuestra felicidad, para nuestra llenura, para nuestra dicha, caemos en el error de enfrascarnos en la ausencia de algo que no podemos alcanzar. Pero cuando pensamos en el amor que nosotros podemos mostrar hacia los demás, eso hace que nos llenemos nosotros mismos de ese mismo amor. El Señor Jesús lo puso en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, pensando en las palabras del doctor Viktor Frankl, podemos entender que cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestras dificultades, en nuestros problemas y en lo que nosotros nos afecta todos los días, y empezamos a ver las necesidades de otros y en cómo poder ayudarles por amor a ellos, por amor a esas personas que están en medio de una necesidad, nuestra propia necesidad se va supliendo. Por eso yo creo que el Señor Jesús decía: ama a tu prójimo como a ti mismo. Deja de pensar tanto en ti y empieza a pensar en los demás. La otra era el trabajo, el por qué lo haces, por qué haces lo que haces. Y si lo que haces cubre tus expectativas. Y pone un ejemplo que a mí me parece muy interesante como para pensar nosotros, para reflexionar nosotros, es que si el trabajo que estás haciendo ahora lo harías sin recibir dinero a cambio. Si el trabajo que estás haciendo ahora lo harías solo por hacerlo, porque te gusta hacerlo sin esperar una remuneración económica. Si lo hicieras así,
tu forma de trabajar sería distinta. Tu forma de hacer el trabajo sería diferente. Amarías lo que harías y no solamente lo harías por ver el interés, porque cuando empezamos a hacer las cosas por el interés del tener el dinero, le perdemos sentido a lo que estamos haciendo y entonces hasta perdemos las ganas de hacerlo. Ya no lo queremos hacer, nos cansamos, nos fastidiamos, ya no es para nosotros, nos hartamos de ello porque lo único que estamos esperando es una remuneración económica. Y el doctor Frank explica y dice, tenemos que llegar al grado de pensar en que si yo lo que estoy haciendo ahora lo haría también sin esperar nada a cambio. Y entonces esa remuneración, esa satisfacción ya no sería por el dinero que piensas recibir por lo que estás haciendo, sino realmente porque te gusta hacerlo. Y el tercer aspecto que menciona el doctor Frank es el dolor. Y me gusta lo que dice porque él menciona que el dolor puede ser una trampa o un trampolín. Podemos encontrar en el dolor una trampa en la que te quedas atrapado, en la que vas a estar sufriendo y llorando y lastimándote y quejándote por lo que te pasó, o puede ser una oportunidad para ir al siguiente nivel. El dolor de lo que pasa puede ser la oportunidad para alcanzar una nueva oportunidad, para ir a otra condición mejor, para buscar una oportunidad de vida mejor, en lugar de ser un punto de sufrimiento. Entonces yo creo que estas tres cosas podrían ayudarnos. No es el tema de hoy, pero me gustó cuando lo escuché y yo quería compartirlo con ustedes. Me parece que es algo que está fundado en la palabra de Dios. Este hombre decía el dolor que puede provocar un ser humano, como él lo vivió, como eran los campos de concentración nazi, que veía cómo los nazis mataban a los judíos metiéndolos a los hornos para cremarlos vivos, y él veía el dolor que provocaba esto, o sea, la maldad de un hombre que provocaba la muerte de otro, mientras que ese otro hombre que iba a morir elevaba una oración de sus labios cuando estaba entrando al horno de fuego. Y el hombre, Viktor Frankl decía, es que la maldad del hombre está en quien quiere vivirla, en quien decide vivir esa maldad. Entonces un ser humano no podemos generalizar y decir todos los hombres son malos, porque él bien lo explicaba, dice, mientras unos están buscando matar a un ser humano, ese ser humano está buscando clamar a Dios para la redención de su vida. Entonces, creo que estas tres cosas podemos nosotros considerarlas. Espero algún día hacer un tema de esto, no es el mensaje de hoy, pero poder hacer un tema y explicar bíblicamente cómo el amor, el trabajo y el dolor pueden ayudarnos a nosotros a alcanzar la felicidad que estamos anhelando. Bien, ¿por qué me sirve de pie para lo que quiero hablar hoy? Porque una de las cosas que detienen al ser humano es la infelicidad. O sea, una de las cosas que nos detienen a nosotros es el ser infelices. Pero hoy quiero hablarles de firmar en blanco, de firmar una hoja en blanco. Yo no sé cuántos de ustedes, precisamente ese es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es firmar en blanco. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha firmado algún contrato con una institución bancaria para algún tipo de crédito, una tarjeta de crédito, un préstamo hipotecario, a sacar un auto, sacar un crédito para adquirir un auto, y alguna vez usted haya firmado un contrato financiero con alguna de estas empresas. Cuando usted ha tenido oportunidad de firmar un contrato, yo estoy convencido que antes de firmarlo, usted no lo leyó completamente. Estoy seguro de eso, porque yo lo he hecho. Y yo he visto los contratos y son un montón de letras chiquitas, que para empezar no las ponen chiquitas y es cansado leerlos, y de por sí yo no veo. Y luego leer letras chiquitas pues es dificilísimo. Pero además son muchísimas hojas. Son hojas y hojas y hojas, y al final le dicen usted, mire, el contrato, el préstamo ya se lo vamos a dar, la tarjeta de crédito ya se lo vamos a dar, el crédito por su carro ya se lo vamos a dar. Nada más firme aquí, aquí, aquí y aquí. Y ya usted se lleva su contrato y lo lee con calma. Y uno agarra y firma. Y firma el contrato. Y uno está confiando en que la institución está siendo completamente honesto o honesta la institución para darnos un contrato legal. Un contrato que te va a proteger a ti acerca de lo que estás firmando y de lo que estás adquiriendo. Pero a veces no nos damos cuenta de lo que implica el contrato. Y yo les comento esto porque una vez mi esposa y yo teníamos poco tiempo de casados, ya estábamos haciendo una vida, ya llevábamos la vida en la iglesia, ya había nacido nuestro primer bebé, y entonces en nuestro trabajo nos aumentaron el salario. Y entonces nos dimos cuenta que el aumento del salario nos permitía a nosotros adquirir un crédito automotriz.
No teníamos casa, rentábamos, pero dijimos, podemos adquirir un crédito automotriz. Vimos en la agencia los carros, queríamos un Tsuru en aquel entonces, dijimos que un Tsuru estaría padrísimo, es económico, es aguantador, no estaba tan caro en aquel entonces, ahorita están muy caros, bueno, no sé cuánto esté, pero tener un Tsuru es uno de los carros más cotizados ahora, pero en aquel tiempo nos parecía accesible, dijimos, vamos, y fuimos a la concesionaria, vimos los planes de financiamiento, vimos las mensualidades, hicimos nuestro presupuesto y dijimos, pues sí nos alcanza. Y entonces al ir con el agente, porque teníamos que entrar al proceso del crédito automotriz, en un proceso de estar pagando mensualidades, y a la sexta mensualidad nos adjudicaban el carro. Entonces dijimos, pues sí podemos, nos aguantamos 6 meses, y en 6 meses pues ya tenemos nuestro carrito nuevo, de agencia, bonito, del color que nosotros queríamos, y entonces dijimos, pues sí, le entramos. Y cuando estábamos, antes de firmar el contrato, yo le dije al ejecutivo, le dije, y si me arrepiento antes de que me adjudiquen el carro, yo me arrepiento del crédito, ya no quiero ejercer el crédito, ¿qué pasa con todas las mensualidades que yo di? Y entonces el ejecutivo me dice, no se preocupe, se las devolvemos, le devolvemos las mensualidades. Le dije, íntegra, sin ningún sanción o algo, me la devuelven íntegro el dinero. Sí, íntegro, así tal cual. Y yo le creí. Y le digo a mi esposa, mira, le entramos, y si ya vemos que no podemos en 4 o 5 meses, pues retiramos el dinero, y pues hasta nos sirvió de ahorro. Y mi esposa estuvo de acuerdo, yo firmé como la persona responsable del crédito, empezamos a pagar las mensualidades, íbamos mensualidad, y a la 4ª mensualidad tuvimos un problema económico muy fuerte, que ya no nos permitió dar la 5ª mensualidad, y la 6ª menos. Y dijimos mi esposa y yo, bueno, vamos a recuperarnos, pagamos las 2 retrasadas y ya nos adjudican el carro. Aunque yo me ponga a trabajarlo de taxi, lo pedimos blanco, y yo me ponga, y empezamos a hacer planes. Cuando ya teníamos para recuperar las mensualidades, fuimos a la concesionaria y nos dijeron, no, ustedes ya tienen una sanción de intereses y hay que pagar tanto. Y le dijimos, bueno, pues sabe que no vamos a poder, mejor devuélvanos nuestro dinero. Y entonces, para sorpresa de nosotros, dijeron, no, es que no le podemos devolver nada. Dije, pero ¿cómo? O sea, si en el contrato, no, es que en el contrato dice claramente que si usted por decisión personal decide ya no pagar, no se le devuelve absolutamente nada. Y entonces nos pusimos a leer el contrato, nunca pudimos recuperar el dinero que habíamos dado, ni tampoco pudimos ver cómo lo pudiéramos resolver. Entonces yo aprendí que muchas veces todos los contratos que nos dan a firmar, no todos los contratos son legales para nosotros. Hoy por eso existe ¿cómo se llama? La Profeco. O hay otra, la del sistema bancario de instituciones crediticias, Conducef. La Conducef, que existe para defender los derechos de los clientes. Y yo digo, si los contratos fueran honestos, si los contratos fueran legales, bien, íntegros en la manera de ejercerlos, no habría la necesidad de existir una Conducef. Porque si en el contrato dice claramente qué tienes derecho, qué no tienes derecho, y ya no hay nada que aclarar, o no hay nada que resolver. Y entonces tenemos que hacer planes, o tenemos que resolver cómo hacer un contrato que no cause el daño a nuestras vidas, que no cause el efecto a nuestras vidas. No podemos firmar nada más por firmar. Ahora sucede algo curioso. Todos los días nosotros estamos firmando contratos en blanco. Todos los días. Le voy a dar una hoja y le voy a pedir en la parte superior me ponga la fecha del día de hoy. Yo voy a dar. En la parte superior, si no tiene pluma, no se preocupe, por ahí consíguela. Aquí tengo yo una. ¿Alguien no trae bolígrafo? Bueno, por ahí se lo prestan. Todos los días hacemos contratos en blancos. Hoy le voy a enseñar a firmar o cómo nosotros firmamos contratos en blanco. Así es que en la parte superior ponga la fecha de hoy. Hoy estamos a 21. La parte superior, nada más póngale ahí 21 diagonal 05 diagonal 13. Póngale la fecha del día de hoy
Y al final, hasta abajo, le pone hasta acá abajo su firma. Su firma. No, la hoja se la va a quedar usted. No se preocupe, no me la va a dar. Sí, voy a empezar a tomar posesión de sus casas, de sus bienes, de sus salarios, sí, hasta abajo. Ya me estoy comprometiendo a algo. Ahí. Eso no me agrada. Sí, fírmele. Usted firme. Usted confíe. Ya su crédito está. Ya está el crédito. Y ahorita saliendo de aquí le vamos a dar su lana. Auto, casa, lo que usted quiera, usted fírmele ahí. ¿Ya le firmó? Ahora guarde su hojita. Bien. La Biblia enseña que Dios nos ha redimido de todos nuestros pecados. Sí, le hemos enseñado eso. ¿Cómo Dios nos ha redimido de todos nuestros pecados? ¿Cómo Dios nos ha redimido de toda la maldad que nosotros hemos hecho? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en una cruz. Murió, pagó por nosotros con su vida, y por causa de su muerte en la cruz nosotros hemos sido redimidos, es decir, perdonados de nuestros pecados. La cuenta que estaba contra nosotros, lo que nosotros teníamos que pagarle a Dios por el pecado cometido, Jesús lo pagó en la cruz. Eso es lo que nos explica la Biblia, y eso se lo hemos explicado a usted. Entonces, esa redención de nuestros pecados que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa redención de la cual Dios nos ha perdonado, de esa redención con la que Dios nos ha perdonado, es una serie de decretos, de actas que estaban escritas contra nosotros. Cuando usted peca, lo que hace es darle al diablo, présteme mi pluma, tantito. Vale, gracias. Cuando yo peco delante de Dios, lo que yo hago es firmar lo que yo hice. Usted dice, pero yo no firmé nada. No, sí, en el momento que lo consumas, en el momento que lo haces, en el momento que lo realizas, tú firmas un acta. En esa acta van 2 firmas para llegar a buscar una tercera firma. Esta es la mía. Yo pequé, yo firmé. En el momento en que yo lo hice, yo cometo el pecado, escribo un acta. En esa acta, ¿qué es lo que está escrito en esa acta? Todo lo que yo hice. Es decir, el acta va a describir con detalle, no va a omitir nada de lo que yo hice. Desde el momento en que lo pensé, desde el momento en que lo hice, desde el momento en que lo deseé, hasta el momento en que lo consumé. Que lo consumé, que lo hice, que lo realicé. Así lo dice el libro de Santiago. Dice que empieza por un pensamiento, que baja al corazón, que se vuelve un deseo tan fuerte, tan intenso, hasta que lo consumamos. Y eso da por consecuencia el pecado. Entonces, en mi acta, la que yo firmé, lo que está escrito es todo el pecado que yo cometí. Eso es lo que está escrito. Lo que sea que haya hecho, una mentira, un insulto, una blasfemia, una lascivia, una lujuria, adulterio, fornicación, lo que quiera que sea que yo haya hecho, está escrito en un documento. Usted puede decir, pastor, pero yo nunca firmé nada. Sí, en el momento en que lo hiciste, en el momento en que dijiste, acepto, lo hago, acepto el contrato, acepto el acta, sí, lo realizo, sí, yo lo hice. Mira, algunas veces caemos en el cinismo de lo que hacemos, que decimos, así soy y qué. Y lo firmamos. La segunda firma es un testigo de lo que nosotros hicimos. Eso que dice es que yo hablé. Lo que hagas, lo que sea pecado. Pero que yo lo diga, sí lo hice, yo ya estoy firmando. No, desde que lo haces, aunque no lo niegues. O sea, aunque lo niegues, tú ya lo hiciste. Lo que está escrito es lo que hiciste, no lo que no hiciste. O sea, si solamente lo pensé, ay, como quisiera matarlo, ya lo pensé, ya quedó escrito aquí. Y en ese momento, ese pecado queda escrito, queda plasmado. ¿Quién lo firma? Yo como consumador, que acepto el contrato, y un testigo. ¿Quién es el testigo, el primero en firmarlo? El diablo. Él va a presentar este contrato delante de Dios para decirle a Dios, yo tengo derecho sobre la vida de Candy. Yo tengo derecho sobre la vida de Carmen, tengo derecho sobre la vida de Enrique y sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué le damos esa autoridad a Satanás? Porque estoy aceptando el contrato.
usted saque un crédito, no sé, en Electra, por un electrodoméstico. Es uno de los lugares donde más atrapan a la gente, donde dice con pagos chiquitos para pagar poquito. Mentira, terminas pagando casi el doble de lo que cuesta lo que compras, pero te atrapan, dicen, no, fírmele, lléveselo. Ay, no lo va pagando como usted pueda. Y en la primera de cambio que no puedas pagarlo, los intereses van aumentando al modo que te cobran el interés por no pagar, el interés moratorio, te pagan la cobranza, te pagan la visita, te pagan la llamada telefónica y te cobran hasta que pensaron en ti. Ay, fulano nos debe, ay, anótale que nos acordamos de que nos debe. Y te cobran todo eso. Y uno dice, pero no les debo tanto. Sí, señor, usted aceptó. En el momento en que se llevó el aparato, en el momento en que sacó el aparato de esta tienda, usted aceptó el contrato. Usted firmó, le dimos el aparato, usted se lo llevó. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando te entregaban los aparatos no firmabas. Ahora te entregan el aparato y firmas de que lo recibiste. Y si después te das cuenta que traía un defecto, no, por eso se lo dimos a que lo revisara y usted nos firmó de recibir. Y ya no puedes reclamar. Todo documento que tú firmas legalmente, tú estás autorizando a la persona con la que hiciste el contrato a ejercer autoridad sobre tu firma. Legalmente así es. Si tú aceptas el contrato, lo hayas leído o no lo hayas leído, tú firmaste. Cuando tú pecas o cuando nosotros pecamos delante de Dios y hacemos un pecado, lo que hacemos es firmar de que lo hicimos. Sea pequeño o sea grande el pecado, no importa. A Satanás eso no le importa qué tamaño es el pecado. Para Dios, pecado es pecado. No importa el tamaño de lo que hayamos hecho. Por eso el Señor hacía una comparación cuando ¿se acuerdan de la mujer adúltera? Que la encontraron en el adulterio y que la llevaron ante Jesús y que le dijeron la ley de Moisés dice que si encontramos a una mujer en adulterio tendríamos que apedrearla hasta que muera. Y entonces el Señor Jesús les dice, el que esté libre de pecado. No dijo el que no haya adulterado. No dijo, a ver, ¿quiénes no han adulterado aquí? Porque hubieran surgido quienes hubieran dicho, no, yo nunca he adulterado. Soy fiel a mi esposa. O soy fiel a mi esposo, nunca he cometido adulterio. El Señor Jesús no puso el estándar del adulterio como un estado mayor del pecado a diferencia de otros pecados. El Señor dijo, el que esté libre de pecado. Subió todos los pecados que la gente había cometido al mismo nivel del adulterio de esa mujer. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Les estaba diciendo, es tan pecador como el que adulteró, como esta mujer que la encontraron en adulterio, como el que miente, el que odia, el que guarda rencor, el que blasfema contra su hermano, el que tiene celos, ira, contienda, lascivia, etcétera, etcétera. Subió todos los pecados al mismo nivel. Por eso al diablo no le interesa cuál sea el pecado que cometas. No le importa si es un pecado grande o si es un pecado pequeño. Lo que él quiere es que tú firmes un acta estableciendo tu sello ahí, tu huella. Tú dices, yo no sé firmar, no importa, porque no es un documento visible. El diablo no te presenta un contrato para decir, mira, peca y vas a disfrutar del pecado, pero fírmame aquí. No te presenta eso, simplemente concibes el pecado y realizas el pecado. Y en el momento en que lo realizas, en ese momento tú estás firmando un acta. Y esa acta es contra ti, no contra el diablo. Es un acta que tú estás firmando contra ti mismo, que se le pone la fecha, que tiene la fecha, la hora, el momento, el lugar, con quién fue, con quién no fue, quiénes estuvieron, viene el detalle completo de qué fue lo que hiciste. Y tú no puedes decir, no, eso no es cierto. ¿Cómo no? Aquí está, tú firmaste. No, es que me engañó el diablo. Pues sí te engañó, pero tú aceptaste. Lo que hacemos nosotros, si usted ve la hoja que usted firmó, nosotros firmamos creyendo que el documento, que el contrato está en blanco, que no hay nada que acusarle, que no hay nada que decir en contra de usted. Pero lo que no vemos es lo que está escrito, que dice todo lo que nosotros hicimos. Y entonces Satanás va guardando tus actas y las va teniendo ahí y va diciendo, aquí las voy a ir guardando. Y firmas una, y firmas otra, y al rato firmas otra, y no sé cuántas hojas firmamos por día. Por día. Porque si cometemos un pecado por día, o un pecado cada 5, 10 minutos, cada 20, cada hora, todas esas actas de decreto están firmadas contra nosotros. Usted pudiera decir, pero yo no lo he visto, pastor, yo no he visto eso. No lo ha visto porque es espiritual. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, se me olvida ahorita la cita, pero dice en el libro de Apocalipsis que cuando nos presentemos delante del Señor, serán abiertos los libros
y seremos juzgados por lo que está escrito en los libros. Se va a abrir el libro de la vida, donde están escritos todos los nombres de aquellos que han creído en Jesucristo, que son salvos, que se arrepintieron, que pidieron perdón y que procuraron vivir una vida agradable para Dios. Se va a abrir ese libro, Dios va a pasar lista. Y va a decir, a ver, ¿quiénes están en mi libro de salvación? Pues está David, está Cándido, está Carmen, está Enrique, está Al, está Irma, están todos ahí escritos. Están ahí en la lista. Él va a abrir el libro y va a ver quiénes están escritos en el libro. Pero también van a ser abiertos los libros, o sea, ese es un libro, el libro de la salvación, el libro de la vida eterna, donde está escrito ahí con la sangre de nuestro Señor Jesús nuestro nombre. Por eso es importante que creamos en vida en Jesús, no después de muertos ya no hay cómo, en vida tenemos que creer y tenemos que aceptar la salvación, y ahí es donde Dios dirá, sí, es mi hijo, sí, fue redimido, sí, es salvo, entra a la salvación. Pero también dice la Biblia que serán abiertos los libros con los que seremos juzgados. ¿Qué son estos libros? Son los libros donde está escrita nuestra vida. Hay ángeles en el cielo que están asignados a escribir lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que comentas, lo que sentiste, lo que deseas. Todo está escrito ahí. Porque aunque nosotros no, por ejemplo, si yo los veo ahora, yo no sé lo que están pensando ahora. Yo no lo sé, yo los estoy viendo ahora, pero no lo sé. Pero Dios, que sí conoce los corazones, Él sí ve. Y entonces, en la infinita omnisciencia de Dios, en el conocimiento pleno de Dios, que conoce todos los corazones, está escribiéndose en el cielo lo que nosotros pensamos, sentimos, deseamos, hablamos, hacemos, todo, con lujo de detalle. Porque no, Dios no es un Dios injusto. Cuando tú te presentes delante de Dios, tú digas, Señor, pero yo hice todo esto, el Señor no lo va a tener escrito. Y va a decir, sí es cierto, sí lo hiciste. O no es cierto, me quieres engañar, no hay nada escrito aquí de eso que tú dices. Entonces se van a abrir esos libros. Y lo que está buscando el diablo es que nosotros firmemos estos contratos en blanco, para que en el momento de nuestro juicio Él presente todos los argumentos y le diga a Dios, aquí está. Sí, creyó en Jesús, iba a la iglesia, leía la Biblia, oraba, pero yo tengo una lista, tengo una serie de actas de todo lo que Él hizo. Y entonces la tercera firma, la que hace falta aquí, una es lo que yo acepté y yo hice. La segunda es Satanás como testigo. La tercera es Dios. Dios que certifica lo que nosotros hicimos. Dios que va a revisar en los libros de nuestra vida que es verdad lo que está escrito aquí. Porque el diablo es un acusador. La misma Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el acusador de los hermanos, el acusador de los santos es Satanás. Satanás lo que está buscando es que tener argumentos contra ti para presentarlos delante de Dios y decirle, no le creas. Aquí está todo lo que hizo. Aquí está escrito y firmado. El asunto es que cuando nosotros le firmamos a Satanás, le firmamos así como usted firmó ahora. Le firmamos en blanco. Creemos que lo que estamos haciendo no tiene ninguna consecuencia. Creemos que lo que hicimos, lo que pensamos no es tan grave. Decimos, no, esto no está malo. Malo aquel que mata, malo el narcotraficante, malo el que es corrupto, malo aquel, malo el otro. Pero yo no. Ay, enojarse cualquiera. Maldecir cualquiera. Cualquiera puede hacerlo. Y entonces lo que el diablo hace es, cuando ahora pasa algo, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que va a suceder con todos estos contratos que hemos firmado? Yo no sé cómo esté su tambache de contratos que usted ha firmado con Satanás, no sé qué cuántos sean, pero vamos a ver lo que podemos hacer nosotros. Ahí en Colosenses, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, pero en el versículo, Colosenses capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el versículo 13. ¿Hasta ahí? Colosenses capítulo 2, versículo 13. Cuando llegue ahí me dice amén. Bien, dice la palabra del Señor así.
y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ok, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Por los pecados. Hay una película que se llama Green Mile o La Milla Verde. En México la traducieron como Milagros Inesperados, con este actor Tom Hanks, que habla de una prisión hace muchos años. No sé si sea una historia verdadera, la verdad no recuerdo si es una historia verdadera, pero dice que es una prisión donde es una área de la prisión donde están encerrados todos los criminales que van a ser ejecutados, que ya han sido condenados a muerte y que van a ser ejecutados, que ya tienen fecha de ejecución.